Para poder comparar los procesos de fabricación que veamos en la asignatura, vamos a hablar de 4 atributos de los procesos de fabricación, los cuales son costo, velocidad, calidad y flexibilidad, aunque hay muchos más, sostenibilidad, etc. Estos 4 atributos van a depender de la física del proceso de fabricación, las capacidades de la máquina y la geometría de la pieza a fabricar. Velocidad la vamos a definir como el número de piezas u operaciones unitarias que puede hacer un proceso en una unidad de tiempo. Si hablamos de la inyección de plástico, que es el proceso que estaba fabricando las tapas de botella del vídeo anterior, vamos a hablar del tiempo de ciclo, ¿vale? Que es el tiempo que tarda la pieza en ser fabricada desde que se cierra el molde hasta que se abre y se extrae la pieza. Hablaremos del tiempo que se tarda en procesar una unidad de volumen de material Q si hablamos del mecanizado por arranque de viruta. Luego la flexibilidad pues se refiere a la facilidad que tiene un proceso para producir una pieza diferente a la anterior. El proceso más flexible hoy en día es la impresión 3D. Porque no necesita ningún cambio de herramienta para producir una pieza totalmente diferente. La inyección de plástico sería todo lo contrario, sería el menos flexible porque tengo que fabricar un molde distinto para una pieza distinta. Los costes se definen como los costes fijos más los costes variables por el número de piezas. Los costes fijos son los gastos que se hacen una sola vez, como el precio de una máquina, el precio de su instalación, y los costes variables serían gastos recurrentes, que se hacen, por ejemplo, mensualmente o bimensualmente, o lo que sea, como el coste de la materia prima, los salarios de los operarios, el alquiler del pabellón, el consumo de energía, etc. Y en cuanto a la calidad, se refiere a la calidad tanto exigida por el cliente como la calidad percibida por el usuario final. Tiene que ver con la durabilidad, la estética, tolerancias dimensionales, calidad superficial, etc. Es muy importante conocer cuál es la variabilidad que tiene mi proceso para saber cuál es la repetitividad que va a tener el producto. Lo ideal es que el producto sea igual todas las veces. Entonces, si asumimos una distribución normal, que es por lo general lo que sucede, se suele considerar un múltiplo de la desviación estándar la medida básica de calidad. Si el producto está dentro de 1, 2 o 3 o 6 desviaciones estándar, pues consideramos que ese producto cumple con los requerimientos de calidad. Bien, pues vamos a ver a lo largo de la asignatura cómo estos 4 atributos están siempre acoplados. Por ejemplo, si yo aumento la velocidad, puedo disminuir la calidad del producto final. Y también puedo aumentar el coste de producción. ¿Vale? Además de esos atributos generales de todo proceso de fabricación, tenemos que considerar los atributos fundamentales de cada proceso. Para así poder saber cuál proceso elegir a la hora de fabricar una pieza determinada. En este gráfico que sale de este libro, que os recomiendo si queréis indagar más en estos temas, vemos cómo la selección del proceso de fabricación, los tenemos aquí listados a la izquierda, va a depender de la forma de la pieza que deseamos fabricar, que están aquí arriba de la tabla, y del material que deseamos procesar. Metales, cerámicos, polímeros, etc. Los tenemos en los puntitos de colores. Así vemos cómo los metales, en naranja, se pueden procesar desde la fundición en molde de arena hasta el mecanizado convencional, pasando por la forja, extrusión, etc. Y vemos cómo el mecanizado convencional es el que puede procesar también tanto cerámicos como metales y plásticos y puede generar prácticamente cualquier tipo de forma. Es muy versátil. La fundición también es bastante versátil
Y ya para el procesado de chapas de metal o de plástico, pues se utilizaría el conformado de chapa metálica por deformación plástica o el termoconformado. Y luego para el procesado de plásticos tendríamos la inyección de plástico, que también es pues, bastante versátil, exceptuando productos planos. Y básicamente en la asignatura vamos a ver el procesado de esos dos materiales, de metales y de polímeros. En este gráfico faltaría la manufactura aditiva, es decir, la impresión 3D, etc., que sería la más versátil de todas para la fabricación tanto de metal, con impresoras de metal, como de plásticos o polímeros, con tecnologías que vamos a ver en la asignatura. Ahora hablaremos de la importancia de la fabricación en la evolución de la humanidad. En este gráfico vemos la renta per cápita de los países del mundo y los años, desde el 1000 a.C. hasta el 2000. La renta per cápita o Producto Interior Bruto es un indicador macroeconómico de la productividad y desarrollo de un país. Vemos que hay un punto de inflexión en la gráfica. Un acontecimiento dividió el mundo en dos, en países desarrollados y países en vías de desarrollo. ¿Qué acontecimiento creéis que produjo este cambio súbito? Bien, seguramente habéis acertado. Fue la primera revolución industrial que se dio en el Reino Unido en estos años. Es decir, las sucesivas revoluciones industriales han hecho que ciertos países se desarrollen. Vamos a ver un poco, a grosso modo, en qué consiste cada una de las revoluciones. La primera revolución industrial se produjo en el año 1784 con el primer telar mecánico y se basó en la energía de vapor para impulsar diferentes mecanismos. La segunda revolución industrial se produjo en 1870 con la primera cinta transportadora en un matadero de Cincinnati y se basó en el uso de energía eléctrica. La tercera revolución industrial se hizo más o menos en 1969 con el primer controlador lógico programable y se basó en la electrónica para la producción automatizada. Y ahora mismo estamos dentro de la cuarta revolución industrial, que está basada en el uso de sistemas físicos cibernéticos, que son mecanismos controlados por inteligencia artificial, integrados, interconectados entre sí, conectados en la nube, y se dice que comenzó aproximadamente en el 2010. Pues bien, entonces, ¿cómo se desarrolla un país? Pues por medio de la industrialización. Esto lo hace autosuficiente. Y para lograr esa industrialización debería de haber una producción en masa, una investigación y desarrollo que agregue valor al producto, una fiabilidad en cuanto a la producción y a la distribución, un apoyo gubernamental prioritario. Esto es lo que ha hecho China a partir del 2006. Y luego, pues, en consecuencia de todo ello, vendría un crecimiento sostenido de un 6% a lo largo se dice que de 60 años, para calificar a ese país como país desarrollado. Vemos en este gráfico la evolución de la cuota de producción a nivel mundial, en diferentes países, con respecto a los años y las diferentes revoluciones industriales. Vemos cómo en la primera barra a la izquierda del todo, China y la India eran las que se llevaban la mayor cuota de mercado porque los productos se hacían de forma artesanal antes de la primera revolución industrial y China y la India contaban con gran cantidad de personas, como es actualmente. Luego de la primera revolución industrial y de la segunda, China disminuye esas cuotas de mercado, China y la India, y la aumentan los países que adoptaron esas nuevas tecnologías, como fueron el Reino Unido, Europa Occidental y Estados Unidos comenzaba también a utilizar esas tecnologías. Estados Unidos incrementa su producción, sobre todo luego de las guerras mundiales. Aquí tendríamos después de la Primera Guerra Mundial y esto sería después de la Segunda Guerra Mundial.
Durante la Guerra Fría, Rusia cobra importancia, adopta también la tercera revolución industrial, compite con Estados Unidos en la producción de productos, también en la era espacial, etc. Y no es hasta el 2006 que China reacciona y ejerce unas políticas de Estado bastante agresivas que estimulan a los demás países a traer su producción a China, a ese país. Entonces empieza a cobrar de nuevo unas cuotas de mercado, solo 10 años, fijaos, de casi que antes de las revoluciones industriales. Y aunque en un principio el bajo coste de la mano de obra hizo que los demás países llevaran su producción a China, vemos en este gráfico cómo desde el año 2000 se ha incrementado el sueldo de los empleados hasta en un 300%. Esto ha generado disturbios laborales, disputas salariales, como la del artículo que os dejo aquí a la izquierda, de los empleados de Foxconn, que son proveedores de Apple. Esto sucedió en el 2022. Bien, esto ha hecho que los fabricantes chinos se enfrenten a una posible pérdida de mercado hacia países con mano de obra más barata. Pero tanto los fabricantes como el gobierno, que es el que lleva la batuta en China, ya está reaccionando y buscando soluciones. Y una de ellas es la automatización de sus procesos, usando ahora robots. Están fabricando robots adaptados a sus fábricas para compensar esa pérdida de trabajo manual. Y de esta forma poder seguir siendo competitivos.